tu presencia, gracias por mis hermanos aquí, por aquellos que nos ven por internet. Muchas bendiciones. Y Señor, ahora, todo lo que traemos del día, de la semana, cargas, dolores, problemas, Señor, lo depositamos aquí ante ti y abre nuestro entendimiento. Queremos recibir, Señor, en este libro del profeta Jonás, que queremos verdaderamente entender, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abran su Biblia en Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1. El autor del libro es Jonás, y como dice en el capítulo 1, versículo 1, hijo de Amitai. Amitai, parece un nombre indio, ¿no? ¿Quiénes son los destinatarios de este libro? Israel y el pueblo de Dios en todas partes. ¿Cuándo se escribió este libro? Aproximadamente del año 785 al 760 a.C. Jonás profetizó bajo el rey Jeroboam II, quien gobernó entre los años 793 y 753 a.C. Era contemporáneo de Isaías. Ahora, sabemos muy poco de Jonás, aparte de este libro. Se le menciona solamente en otro pasaje del Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes capítulo 14, donde anuncia el cumplimiento de una profecía del Dios viviente que vino a través del profeta Jonás, hijo de Amitai, y dice profeta que fue de Gatefer, o sea, Gatefer era de donde él venía. El libro de Jonás desafía al pueblo de Dios a no exaltarse sobre los demás pueblos y enseña que Jehová, el gran rey, es libre para bendecir, para ser bueno, para ser benevolente y para ser paciente no solamente con Israel, con todas las naciones de la tierra. Más que eso, Dios puede mostrar compasión incluso con los malvados. Ahora, la visión que tenía Jonás de Dios era demasiado restrictiva. Jonás creía que Dios era el creador de todas las cosas, pero que solamente tenía compasión hacia los escogidos de Israel. Creído el hombre, ¿no? Jonás creyó que porque Dios había escogido a Israel de entre las naciones malvadas, él debía mostrar misericordia a Israel, o sea que Dios debía mostrar misericordia a Israel, aun si el pueblo era rebelde. Fíjense hasta dónde llegaba su orgullo. Jonás había fallado al no apreciar que Jehová Dios puede ser paciente con otras naciones, al igual que lo era con Israel. El libro de Jonás afirma la libertad y soberanía y poder de Dios. En el capítulo 1, versículo 9, nos muestra que Dios es soberano porque Él es el creador de todas las cosas y su poder se extiende sobre toda la creación. Y vamos a ver que también sobre la tempestad, sobre el pez, sobre la enredadera y también sobre el gusano. Dios es libre y no puede estar atado por conceptos humanos erróneos. Muchas veces nosotros encerramos a Dios en una cajita y pensamos que de ahí no se mueve y que siempre trabaja de la misma manera. Dios no tiene límites y Dios es soberano. Así que no podemos encajarlo. Y con ese pequeño trasfondo comenzamos leyendo Jonás capítulo 1, versículo 1. Y dice así: vino palabra de Jehová a Jonás,
hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Nínive era una ciudad muy grande, ciudad de Asiria. No tenemos que confundir Siria con Asiria. Siria todavía sigue, es una nación donde su capital es Damasco. Asiria estaba a la derecha o sea, más o menos donde está Irak y parte de Irán. Ahí era Asiria, con su capital Nínive. De hecho, era tan grande que los historiadores dicen que era la ciudad más grande del mundo antiguo. Hay una referencia más tarde en Jonás sobre Nínive como de 3 días de camino, lo que significa que le tomó 3 días de camino, o sea, 3 días caminar por Nínive, de una punta a la otra. Yendo de un extremo al otro de Nínive, caminando, era un viaje de 3 días. Es como más o menos la ciudad de México, no tiene fin. Es ciudad, 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 ciudad y gente, gente, gente que te engentas. Así creo que era Nínive. Era en verdad una gran ciudad, pero el problema era que era una ciudad muy malvada, mala. Nínive, como les decía, era la capital del imperio asirio. Los asirios, históricamente, eran personas extremadamente crueles. La historia nos dice que los asirios mutilaban a sus enemigos en la guerra. Ahora, ¿cómo lo hacían? ¿Cómo profanaban los cuerpos de las víctimas de guerra? Mutilándolos, cortando las orejas a los prisioneros, le cortaban la nariz o también le quitaban la lengua. Imagínense lo que es eso. Cuando los llevaban prisioneros, los amarraban con un gancho de la lengua o de la nariz y así los llevaban prisioneros, con anzuelos. Eran horriblemente crueles, con horribles tipos de mutilaciones sobre los prisioneros que tomaban en la guerra. Es más, la historia nos dice que había ciudades que cuando estaban rodeadas por los ejércitos asirios y condenadas a caer, que los habitantes de las ciudades cometían suicidios colectivos. No querían ser, mutilados por los asirios. El imperio asirio fue el imperio que finalmente conquistó el reino del norte de Israel y luego fueron contra el reino del sur, contra Judá, sitiando la capital, Jerusalén, rodeándola por meses, no permitiendo entrada ni salida de nada. O sea que tenían a la gente encerrada en la ciudad. De acuerdo a Segunda de Reyes, capítulo 18, Sennacherib, el rey de Asiria, envió a Rabsaces a Ezequías, rey de Judá, con cartas de amenazas, cartas blasfemas en contra de Dios. Ezequías tomó esas cartas y las extendió delante del Señor y le dijo: mira, Señor, lo que dice que nos va a hacer, clamando a Dios. Este hombre estaba prometiéndoles a los judíos que los iba a mutilar, que los iba a torturar cuando cayesen. El rey Ezequías, ¿qué hizo? Simplemente presentó las cartas ante el Señor, le dijo: mira, estas son las cosas que están diciendo,
que van a hacer, Señor, pueden hacerlas, son muchos. Ahora, todo ese tiempo, el profeta Isaías le decía a Ezequías, mira Ezequías, no te preocupes, Dios va a tener cuidado de ti, Dios va a librarte de las manos de los asirios, ellos van a ser quitados por la mano del Señor y el rey de Asiria va a ser asesinado en su propia tierra. O sea, Isaías estaba profetizando y diciéndole eso a Ezequías. Así que no te preocupes, simplemente confía en Dios, Dios tiene cuidado de esto. Claro, era difícil confiar en Dios porque había un ejército asirio en las afueras rodeando Jerusalén con más de 185.000 hombres que estaban allí plantados rodeando la ciudad. 185.000 hombres. O sea que los habitantes de Jerusalén fueron aislados de sus provisiones y los asirios venían sobre los muros y les gritaban al pueblo, no dejen que Ezequías los engañe diciendo confíen en el Señor. ¿Dónde están los dioses de los israelitas? ¿Dónde están los dioses de Siria? ¿Dónde están los dioses de las demás naciones que nosotros conquistamos? No pudieron librarles de nuestra mano y tampoco su Dios les librará de nuestra mano. No crean en las palabras de Ezequías diciéndoles que solo confíen en el Señor. Claro, la gente de Jerusalén estaban allí sobre el muro escuchando, temblando con todas esas amenazas, escuchaban todas esas blasfemias de cómo iban a destruir a todo Israel, torturándolos, mutilándolos, y dentro de la ciudad Isaías estaba diciendo, mantén la calma, Ezequías, no te preocupes, Dios habrá de encargarse de eso. Dios va a entregarlos en tus manos. No te preocupes, Ezequías. ¿Imaginan Ezequías? Una mañana, cuando los hijos de Israel despertaron y se levantaron, fueron al muro a mirar hacia afuera del campamento, donde estaban los asirios, y observaron, para su asombro, que los ejércitos asirios eran todos cuerpos muertos. 185.000 de ellos muertos allí tendidos en el piso. Esa noche, el ángel del Señor pasó a través del campo de los asirios y los destruyó. El rey de los asirios, el rey Sennacherib, escapó de regreso a Asiria y al entrar en la casa de su dios, ¿cómo se llamaba? Nisroch, su dios Nisroch, para adorarlo, sus dos hijos, los hijos de él, no del dios, lo asesinaron y huyeron a Armenia. Otro hijo de Sennacherib comenzó a reinar en su lugar, pero allí fue que la espada de Asiria fue rota. Ahora, fue en ese punto que Dios le dijo a Jonás, Jonás, ve a Nínive, esa gran ciudad que es malvada y profetiza. En ese tiempo era cuando Asiria iba de manera ascendente. Asiria todavía no se había convertido en el poder dominante del mundo. Había una competencia en ese tiempo entre Egipto, Siria y Asiria. Pero gradualmente Asiria estaba ganando poder, estaba ganando ascendencia y se estaban volviendo una verdadera amenaza para Israel y para Judá. Justo para ese tiempo que Dios llamó a Jonás y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Versículo 3,
Y Jonás se levantó para huir de la presencia. Dios lo está mandando, ¿no? Y miren lo que hace él. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Ok, Nínive estaba al noreste, o sea, mirando ustedes al noreste, aquí arriba. Jonás tomó un barco que iba hacia el oeste, opuesto, al lado opuesto, escapando, por supuesto, del llamado de Dios. Dios está llamándolo a ir a predicar a los gentiles, a los no judíos, gente malvada, algo que él no quería hacer, obviamente. Jonás sintió ese espíritu nacionalista, que la salvación es solo para los judíos, pensaba él, que no es para los no judíos. No quería ir a los gentiles. ¿Qué hizo? Se fue para Jope para escapar del llamado de Dios de ir a Nínive, ¿no? Jope era un puerto. Es interesante, a ver si recuerdan, Jope, en el libro de los Hechos. Varios años después, cientos de años después, en esa misma ciudad portuaria de Jope, cuando Pedro estaba en la azotea de la casa de Simón, el curtidor, Pedro vio una sábana que bajaba, estaba en la azotea, les dije, ¿no? Vio una sábana en una visión bajando del cielo, atada de las puntas, con toda clase de bestias y animales que para ellos no los comían, era prohibido. Y el Señor le dijo a Pedro, Pedro, levántate, mata y come. Cuando Pedro se negó, objetó, Señor, nunca he comido nada que sea impuro, que sea común. Dios le dijo, no llames común lo que yo he limpiado. Después que eso mismo aconteciese 3 veces, Pedro se preguntó, ¿qué significa esto? Y el Señor le habló y le dijo, mira, hay unos hombres ahora en la puerta que están tocando y preguntando por ti. Ve con ellos y no hagas preguntas. Te diré qué decir. Y allí en Jope es donde Pedro fue llamado a llevar el evangelio a los gentiles. ¿Recuerdan? Que de allí se fue a la casa de Cornelio, que por primera vez allí compartió Pedro a los no judíos y el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y todo lo demás. Así que interesante cómo las cosas parecen siempre volver, ¿no? Justo allí en la ciudad de Jope. Bueno, ahí en Jope fue que Jonás corrió a tomar un barco para escapar, para no predicar a los gentiles. Fue en Jope que el Señor llamó a Pedro y dijo, ve a los gentiles. Y ahí fue cuando la puerta del evangelio se abrió a los no judíos, cuando Dios trató con Pedro allí en Jope. Y después, cuando fueron a Jerusalén, Bernabé y Pablo a contarles lo que estaba pasando en Antioquía, ahí fue cuando, a quejarse de los judaizantes, ¿no? Pedro se levantó y contó esta experiencia que él había tenido allá. Pero aquí en nuestro libro, Jonás estaba tratando de huir de la presencia del Señor dirigiéndose a Tarsis. Ok, Tarsis. Los eruditos bíblicos están divididos en cuanto a la locación de Tarsis. Algunos dicen que es parte de España, que era España, otros que es Inglaterra, y les voy a decir, sea donde sea que estaba Tarsis, era el lugar más lejano del mundo conocido en ese momento. No podías ir más lejos que Tarsis desde el mundo civilizado.
o sea, el mundo conocido en ese momento. Era el final. Era tan lejos como podías ir. Más allá de Tarsis estaba el salvaje océano Atlántico. Y luego, según ellos, había un precipicio. ¿Recuerdan que Colón fue el que dijo que no había un precipicio, que la tierra era redonda? Bueno, antes de eso la gente pensaba de que hasta ahí llegaban y los barcos desaparecían, pero eran porque los océanos eran tan feroces que esos barcos no deberían ser tan fuertes y desaparecían. Ellos pensaban que había un abismo que allí caían, ¿no? Bueno, ninguna nave de esa época volvía de sus viajes por ese océano tan furioso. Así que Tarsis era lo más lejos que podías ir. Y allí es donde se dirigía Jonás. Me voy a ir tan lejos de Dios como pueda. Me voy a Tarsis para esconderme del llamado del Señor y de la presencia de Dios. Hay muchas personas que cometen ese mismo error tratando de localizar a Dios en un lugar como que Dios está solo allí, como si Dios habitase en un lugar o en otro, o como si Dios estaría más aquí en el santuario que en tu casa. Y a veces escuchamos a la gente, quiero ir a la iglesia a orar, así puedo estar más cerca de Dios. O otros, me gusta ir al mar y a ver las olas, o la montaña, y ahí estoy en la presencia de Dios, me siento más cerca de Dios. Suena bonito, suena espiritual, pero esa no es la realidad. Dios llena cada lugar de este inmenso universo, en todas partes. Incluso, les voy a decir más, si encontraras otro universo y entraras en él, encontrarías que Dios está allí y que llena todo el universo. No puedes escapar de Dios. No importa dónde estés, no puedes escapar de Dios. No puedes escapar del llamado de Dios. Jonás estaba tratando de escapar de la presencia de Dios, pero no puede. De manera que fue una mentira engañosa para Jonás el pensar que podría escapar de Dios. Era una mentira el pensar que podría estar huyendo de Dios y del llamado de Dios. Era un engaño, era una mentira. El apóstol Pablo, cuando hablaba con los filósofos epicúreos allí en Atenas, en el Areópago, les dijo: yo percibo que ustedes son muy religiosos porque he estado caminando por sus calles y he observado todos los altares que han hecho a los dioses, pero en un lugarcito, en un rincón, vi un altar que tenía una inscripción: al Dios no conocido. Bueno, ese es el Dios del que yo quiero hablarles, porque Él es quien ha creado el cielo y la tierra y todo lo que en ella hay. Y en Él vivimos, nos movemos y somos. Hermanos, estamos rodeados de Dios y no podemos escapar de Dios. Donde sea que estemos, estamos rodeados de Dios. Me gusta lo que dijo el rey David, el salmista del Salmo 139. Sí lo saben, ¿eh? Si subiese a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Salmo 139, versículos del 8 al 10. No podemos escapar de Dios. Y creo que es algo muy importante, un concepto muy importante del que necesitamos estar conscientes.
como les digo, eso de Jonás fue una mentira engañosa, pensar que estaría mejor huyendo de Dios y del llamado de Dios. Fue una decepción, fue una mentira. Yo sé más que Dios lo que es mejor para el pueblo. Si yo voy a Nínive, fíjense la mentalidad de este hombre, ¿no? Si voy a Nínive y predico del Evangelio a esos gentiles, y si ellos creen y se arrepienten, entonces Dios comenzará a ser blando, misericordioso, como es Él. Entonces probablemente los perdone y los destruya. Y si ellos no son destruidos, entonces estarán listos para destruir mi pueblo. Así que no voy. Me voy a Tarsis, más lejos de lo que pueda ir de Nínive. Y pagando su pasaje, dice versículo 3, entró en ella para irse con ellos de la presencia del Señor. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Qué es lo que veo acá? Que la desobediencia de Jonás puso en peligro la vida de la tripulación del barco. ¿Y saben una cosa? ¿Cuál es la aplicación aquí? Que nosotros también tenemos la gran responsabilidad de obedecer la palabra de Dios, porque nuestros pecados y desobediencias pueden poner en peligro a los que nos rodean a nosotros. Quizás nosotros, yo no le hago nada mal a nadie. Estás en medio de un pecado, estás trayendo pecado a tu casa y obviamente tarde o temprano van a pagar las consecuencias. Versículo 5. Y los marineros, cuando vino esa tempestad, tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave, todo lo que llevaban en la nave, las cargas, para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Jonás estaba tan seguro de que había evitado la voluntad de Dios que se había echado a dormir en el interior de la nave. Había ido abajo a dormir. Ahora, aquí también quiero mostrarle algo que se me hace interesante. Porque la gente se maravilla por los aspectos milagrosos que vemos aquí en el libro de Jonás, pero generalmente la parte que más les molesta es el hecho de que Jonás fuera tragado por el gran pez. Pero en realidad aquí están estas otras evidencias de la mano de Dios, incluso antes de que lleguemos al pez. ¿Notan? La tormenta que se formó fue enviada por Dios. Una tormenta milagrosa que Dios envió. Aquellos navegantes, ¿alguna vez han estado en un bote cuando se levanta una tormenta en el mar? Y dentro del bote que te quedes dormido. ¡Ni loco! Me acuerdo una vez me llevaron a pescar por allá en la bahía de San Francisco. Y eran unas olas impresionantes y era un bote de pesca. ¡Ja! Yo me quise ir abajo, digo, acá me acuesto y me quedo porque era tanto zarandearse que empecé a descomponerme. Y después no tenía dónde amarrarme porque los brincos que daba y el que manejaba iba como loco, parecía. No era que iba como loco, eran las olas que golpeaban. Vomité ese día. Yo no sé la gente cómo anda en barco. Rosy quiere ir en un crucero. Sola va a ir porque... Versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros
y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido